Quiero darle la bienvenida a quienes están aquí en el Zoom, quienes pudieron asistir hoy, y también a quienes viendo esta grabación. Esta ayudantía, que es la segunda que tenemos por este medio, va a tener la siguiente ruta. Vicente, si me puede ayudar con el objetivo y el propósito, por favor. Interiorizar el concepto de fasor espacial y aplicar fasores espaciales en la resolución de ejercicios de máquina de campo giratorio. Entonces, lo que vamos a estar viendo básicamente va a ser todo lo relacionado al fasor espacial y, por consiguiente, a los sistemas de referencia. Vamos a entender por qué en ciertos problemas conviene utilizar un sistema de referencia específico y de qué forma se facilita la resolución, porque la respuesta siempre es independiente al sistema de referencia. Eso hay que tenerlo muy claro. Lo que habíamos visto antes era de que las ecuaciones de equilibrio eléctricas se podían escribir de la siguiente forma. Esto todo matricial, donde KS representaba la transformada de Clark, que nos lleva del sistema ABC a un sistema de referencia que era dependiente de un ángulo. Si es que el ángulo es estático, entonces vamos a estar en coordenadas alfabetas, que serían aquellas que están sujetas al estator de la máquina. Pero en cambio, si ese ángulo es un omega t, es decir, que va variando en función del tiempo, vamos a poder encontrar la transformada de par, que nos lleva desde ABC, por ejemplo, a DQ. Luego de todos los cálculos matriciales que hicimos desde nuestro sistema de acoplamiento magnético, un sistema lineal de acoplamiento magnético que planteamos a partir de todos los devanados, de estator, ABC y de rotor, que sería el campo y la jaula, donde el devanado de la jaula, si bien sabemos que es una jaula con barras, nosotros generamos un equivalente de un devanado bifásico donde tenemos el eje D mayúscula y el eje Q mayúscula. Entonces, reemplazando todas estas matrices, que serían la K y la inversa de esta matriz, encontramos esta relación. Cuando nosotros realizamos estas multiplicaciones, vamos a obtener la conocida de ecuaciones de par. Franco, lo primero que habíamos dicho es que las ecuaciones que relacionan variables en el eje D no se ven afectadas por variables del eje Q. Aquí no aparece IQ ni aparece ISQ. Y aquí pasa lo mismo, pero en sentido contrario. Como esta es una ecuación que relaciona variables en eje Q, no entran en acción variables de eje D. Franco, ¿qué representa esta parte? Eso era el flujo, puede ser que el destator en el eje B. Claro. Entonces, como acá, por ejemplo, tenemos BSD, este sería el flujo SD. Diego Castillo, ¿qué representa entonces este entre paréntesis de acá? El flujo en el S. Perfecto. Entonces, acá notamos el costo que estamos pagando para tener ecuaciones más simples, porque todas las inductancias son constantes, lo que no pasaba cuando estábamos trabajando en ABC. Sí tenemos el costo del acoplamiento entre los canales. Esta tensión en el SD sí depende del flujo en el eje Q, la tensión en el eje Q sí depende del flujo en el eje D. Dicho eso, nos vamos directo a lo que se conoce como fasor espacial. Juan Pablo, si me puedes ayudar leyendo, por favor. Si bien estas ecuaciones entregan un modelo cómodo para analizar el comportamiento dinámico de las máquinas de campo giratorio, la mayor simplificación ocurre cuando se presenta formalmente el concepto de fasor espacial. Suponga que el valor instantáneo de la corriente por el devanado de estator de la fase A se puede relacionar con la posición del eje magnético del devanado por el cual circula. En este caso, tal relación se denomina fasor espacial de corriente y se denota por IA vector. Esto se puede aplicar a los fases B y C, e incluso estos tres fasores espaciales se pueden sumar vectorialmente. Por conveniencia se define lo siguiente. Lo que nos está diciendo acá es que si nosotros tenemos este devanado, yo puedo caracterizar este devanado a través de un fasor espacial, donde por regla de la mano derecha nosotros sabemos hacia dónde va a ir el flujo de este devanado en función de cómo está enrollado. Entonces supongamos que va en esa dirección. Lo que nos dice esto es que nosotros vamos a poder caracterizar el devanado con esta dirección y por lo tanto va a ser la dirección en el espacio de la corriente que circula por este devanado. Eso quiere decir que si yo pongo un devanado en otra dirección va a ocurrir lo mismo. Por ejemplo, este sería para el caso A en el eje real y después vamos a tener las dos otras fases desplazadas en 120 grados. Recuerden que en el tiempo se desfasan, pero en el espacio se desplazan. Vamos a tener aquí desplazamientos de 120 grados que nosotros sabemos que producen desfases en 120 grados. Eso es como lo que nos permite trabajar con fasores espaciales, la definición o de dónde vienen los fasores espaciales. Dicho esto, vamos entonces nosotros a aplicar este mismo concepto tanto al flujo y a la tensión, y por lo tanto la ecuación de equilibrio eléctrica que teníamos, por ejemplo, en ABC, la vamos a poder también escribir fasorialmente, va a quedar de esta forma. Lo importante es que nosotros podemos comprobar que cualquier valor instantáneo se puede obtener a partir del fasor espacial con estas igualdades. Calcularle el valor real al fasor espacial nos va a obtener el IA, lo que nos dice que el fasor espacial de la corriente A está en el eje alfa, alineado con ese eje. Con esto en consideración, lo que vamos a hacer es que el torque lo podemos expresar de esta forma, con fasores espaciales, y en el eje DQ, cuando nosotros trabajamos en DQ, va a quedar de esta forma, donde aquí está el flujo SD y el flujo SQ. Ya sabemos cómo se escribe, básicamente reemplazar estas expresiones que están entre paréntesis para el flujo SQ y esta expresión para el flujo SD. Por lo tanto, nosotros vamos a tener el torque en función de todas estas variables, que son las inductancias constantes y las corrientes instantáneas. ¿Por qué usamos
usamos fasores espaciales? Porque es bastante sencillo. Cuando nosotros transformamos coordenadas, nosotros podemos decir que el fasor espacial se va a escribir como la magnitud o el valor instantáneo por un Euler desplazado a un ángulo que nosotros definamos. El sistema de referencia SR, que gira, por ejemplo, a rapidez sincrónica, se encuentra adelantado a un ángulo delta. Es decir, que en sistema de referencia sincrónico nosotros podemos escribir el IS, que podemos ya tenerlo, y lo multiplicamos netamente por un menos J del Fernando. ¿Puedes volver a la imagen anterior? Sí. Mi duda es cuál es la función que cumple ahí la rapidez síncrona. Entiendo que estamos trabajando en un sistema nuevo de referencia que gira a la velocidad que se menciona, pero la velocidad, ¿dónde entra ahí en el fasor? Esa es mi duda, porque solamente aparece el ángulo delta, pero la velocidad, ¿a dónde va a influir en las ecuaciones? ¿En dónde? Aparece porque delta es igual a omega t. En este caso, que esta sería la sincrónica. Por ejemplo, podríamos decir delta igual a omega st si es que estamos en el, si es que vamos a llamar el omega s como la rapidez sincrónica. En este caso, claro, aquí dice sincrónica, le faltaría el omega sub s para no confundirlo con la rapidez del motor, porque por lo general el omega se deja para eso, el omega r para las frecuencias de rotor y el omega s o omega 1 para las frecuencias de estator. Claro, perfecto. Entonces, claro, si uno hace, por ejemplo, esa igualdad del delta a omega st, o sea, uno puede reemplazar ese delta por ese omega st. Exacto. Sería el mismo, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Es súper importante eso, porque al final nosotros vamos a tener que escribir ese delta, porque por lo general hasta acá hemos trabajado con proyecciones, pero de ángulos que son constantes. Y de ahí aparece la trigonometría de escribir, tengo un ángulo y tengo un vector y esto lo voy a escribir en el eje X y el eje de ordenada. Entonces, coseno del ángulo, seno del ángulo. Y ahora lo que estamos haciendo es decir exactamente lo mismo, solo que este delta va a ir variando en el tiempo. ¿Y cómo va a ir variando? Con la rapidez del sistema de referencia. Si es sistema sincrónico, omega 1 o omega s, como ustedes lo llamen. Si es el sistema de coordenadas de campo, sería entonces el omega, que es con el que está girando el rotor. Esto es nada más que una mnemotecnia como para que se acuerden, dependiendo de hacia dónde está girando. Entonces lo puedo dibujar de esta forma. Si debo girar A, que sería el sistema de referencia original, si tengo que girarlo en esta dirección, como indica la flecha del delta, entonces tengo que multiplicarlo por menos j delta, que es el caso anterior. Nosotros teníamos en variables de estator, la multiplicamos por E a la menos j delta y obtenemos en variables del sistema de referencia. Acá es lo mismo, tenemos en el estator estas coordenadas, y ese alfa y ese beta, y queremos llevarla a estas coordenadas de Q, entonces multiplico por E a la menos j delta. Si quisiéramos pasar de dq a alfa beta, entonces tendríamos que multiplicar por E a la j delta. Ahora, ¿cómo se relaciona lo que habíamos visto antes, ese análisis matricial de que nos llevó a las ecuaciones de par, con los fasores espaciales? Cuando estamos hablando de transformaciones de coordenadas, vamos a darnos cuenta que es exactamente lo mismo. Si tenemos, por ejemplo, en coordenadas de rotor, este fasor espacial de corriente, que está, si no tiene nada, está en coordenadas propias, es decir, en coordenadas de estator, si lo multiplicamos por E a la menos j delta, vamos a obtener variables complejas, que es la multiplicación del IS alfa más el JIS beta por la identidad de Euler, que nos dice que esto es un coseno de delta menos un J seno de delta. Al final es coseno del ángulo, que sería menos delta, más J seno de menos delta. Y ahí cambiamos el seno de menos por un menos seno. Por lo tanto, al realizar esta multiplicación, yo puedo llevarla a una forma matricial. Y esta matriz de acá, es básicamente la matriz de rotación. Cuanto uno quiere pasar coordenadas alfa beta a coordenadas de... Y aquí es exactamente lo mismo. Este delta va a ir cambiando, dependiendo del sistema de referencia que nosotros escojamos. Antes de pasar a la práctica, me interesa consultarle, por ejemplo, Diego Díaz, ¿cuáles son los beneficios de transformar el espacio de coordenadas? Supongo que las ecuaciones en sí deberían, según si elegimos el sistema de coordenadas más conveniente, las ecuaciones deberían quedar más simples. Exacto, esa es la principal razón por la cual nosotros transformamos coordenadas, porque vamos a buscar un sistema de referencia de tal forma que la mayor cantidad de variables nos queden constantes. Fue lo mismo que hicimos antes, teníamos las ecuaciones en ABC y dijimos, bueno, ¿qué pasa si tomamos otro sistema de referencia donde las inductancias se vean constantes? Y lo logramos. Entonces ahora vamos a querer que más variables sean constantes, porque lo ideal sería, ojalá, trabajar con todas las variables constantes, pero no podemos. Entonces vamos a tener que llevar a un sistema de referencia donde la mayor cantidad de variables sean constantes. Si no encontramos un sistema de referencia, el ideal, por decirlo de una forma, no hay problema, porque igual se pueden resolver los ejercicios. Dicho eso, Fernando, ¿cómo entonces definimos un sistema de referencia? ¿Qué necesitamos saber para describir el sistema de referencia? O sea, necesitamos saber el desfase que hay con el sistema fijo. ¿Y ese desfase de qué depende? De la velocidad al que gire el sistema de referencia que uno va a plantear. Exacto. Entonces, para definir el sistema de referencia necesitamos la velocidad del SR. ¿Y qué más? Bien, Vicente. Entonces, tenemos que alinearlo con alguna variable. Cosas que tenemos que definir, esto va a ser el omega y esto va a ser cualquier variable. Puede ser tensión, flujo, corriente. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos girando con las variables, las vamos a ver fijas, que su magnitud no cambie en estado estacionario, pero también las podemos ver no alineadas con nosotros o las podemos ver con un desfase. Si las vemos con un desfase, entonces lo que vamos a estar viendo va a ser, por ejemplo, un fasor, o podemos estar viendo directamente una constante. Por eso también es importante saber con qué variable lo estamos alineando. Pero de nuevo, le repito, todo esto se hace para facilitarnos el trabajo. La respuesta
pregunta no va a depender del sistema de referencia que ustedes escojan. Vamos directo al ejemplo. Diego Díaz, ¿me puede ayudar leyendo, por favor? Una máquina sincrónica anisotrópica desprovista de jaula es alimentada por un sistema de tensiones trifásico simétrico de magnitud V1 y frecuencia nominal F1 igual 50 Hz. El devanado de campo se encuentra abierto y la máquina es impulsada a través de un motor de inducción a una velocidad constante muy cercana a la velocidad sincrónica, por lo que el deslizamiento entre el campo giratorio y el rotor es 0,02. Asuma parámetros conocidos y resistencia de armadura despreciable. Perfecto, muchas gracias. Entonces, como está desprovista de jaula, las últimas dos ecuaciones de par, que eran el BD mayúscula y el BQ mayúscula, no existen, ya porque no hay jaula, no hay ningún devanado por los cuales se pueda inducir tensión. Nos dicen que el devanado de campo se encuentra abierto, por lo tanto, ¿qué pasa con la corriente, Juan Pablo? Cero. Claro, la corriente IF va a ser 0 y nos dicen que la máquina es impulsada por un motor a una velocidad constante y nos dicen cuál va a ser esa velocidad, porque sabemos que el deslizamiento es un 2%. La resistencia de armadura, en este caso del estator, es despreciable. La primera pregunta nos dice, determina el fasor espacial de corriente de estator en coordenadas de rotor. Vamos a intentar entonces responder estas preguntas que son una guía para cómo resolver este problema. Franco, ¿qué coordenadas es conveniente escoger y por qué? O sea, el ejercicio pide en coordenadas de rotor. Pero para resolverlo, vamos directo con coordenadas de rotor, porque podemos escoger otras coordenadas, resolverlo en esas coordenadas y solo la respuesta final pasarla a coordenadas de rotor. No sabría decir cuál es el método más fácil en ese caso. No hay problema, pero es importante que tengan en cuenta esas dos opciones. Puede ser en coordenadas directas de rotor, lo cual va a estar bien si resolvemos todo de acuerdo a las ecuaciones de equilibrio eléctrica, o también podemos escoger otras coordenadas. Lo que sí sabemos es que el sistema tiene esta magnitud y tiene esta frecuencia, por lo tanto ya sabemos a qué velocidad está girando el campo que produce el estator. Entonces, por ejemplo, si escogemos coordenadas sincrónicas, eso quiere decir que la rapidez del sistema de referencia va a ser el omega s o el omega 1, y además alineamos nuestro sistema con la tensión del estator, el fasor espacial de tensión de estator se va a ver de esta forma. La resistencia de armadura es despreciable. Eso quiere decir que si volvemos acá atrás, este se va. Cuando cambiamos coordenadas aparece un j omega por el flujo. La derivada de este flujo se va a ir porque estamos trabajando en estado estacionario y porque estamos en estas coordenadas. Tienen que tener mucho ojo con eso. Puede haber veces en que la derivada no necesariamente sea 0 por el sistema de referencia que estamos ocupando. Entonces, la magnitud de nuestro vector va a ser esta y va a ser equivalente a solo esta componente del flujo. Disculpa, Andrés, Bien. ¿por qué igualas inmediatamente la tensión de estator a j omega s por el flujo de estator? Porque esta es la magnitud. Acuérdate que el BS es BS de G más un J por BSQ en G. Y por eso les decía que es importante la rapidez a la que gira el sistema de referencia y el alineamiento. Cuando yo alineo con mi tensión, entonces no me aparece una componente en el eje imaginario y mi fasor espacial se va a describir netamente por la componente en el eje D. Y la magnitud del fasor espacial va a ser el valor pic de la señal fase neutra. Por eso, nuestro valor B1, que siempre es trifásico y RMS, hay que dividirlo por raíz de 3 para que quede en línea neutro y lo multiplicamos por raíz de 2 para que quede el valor máximo. Andrés, Dime, Fran. ¿por qué tiene que ser el valor PIC? Porque así se define. Los fasores espaciales se definen como Claro, sí, la de pic verdad, de la señal. sí. Recuerden que ustedes siempre tienen que sí o sí entregar en la respuesta qué coordenadas están utilizando. Lo pueden hacer en el texto y después escribirlo sin ningún índice, o lo pueden escribir como BSG, CSG, como quieran, pero siempre tienen que tener al menos una de las dos. Yo aquí tengo el texto, por lo tanto esto está en coordenadas sincrónicas, y como esto no tengo texto que me diga, esto sí le pongo el subíndice para que quede claro que esto está en coordenadas de rotor. Entonces, hago el cambio de coordenadas desde un sistema de referencia que está girando a omega s y otro sistema de referencia que está girando a omega, y por lo tanto me aparece este omega r, que es la frecuencia que está en el rotor, que sería el equivalente a multiplicar los 50 Hz por ese 2%, un Hz. Y ese menos pi medio aparece netamente por este J que tenemos aquí. Diego, si puedes leer por favor lo que continúa acá. El flujo enlazado por estator es impuesto por la tensión de alimentación y en consecuencia corresponde a un fasor espacial de amplitud constante F1 que gira a frecuencia de deslizamiento omega r respecto al rotor de la máquina. Para mantener constante la magnitud del enlace de flujo de estator, de acuerdo con la ecuación 22, las componentes ortogonales del fasor espacial de corriente de estator varían en el tiempo según la siguiente ecuación. Exacto. Nosotros sabemos que el rotor gira a una rapidez constante omega y el fasor espacial de flujo en coordenadas de rotor se va a ver que se está quedando un poco atrás. Por eso dice que gira a frecuencia omega r respecto al rotor de la máquina. Entonces lo que vamos a tener es básicamente este Euler, llevarlo a cosenos y senos, es exactamente este desarrollo. Y ya no vamos a estar trabajando con alfa y beta, sino que con D y Q. Por eso tenemos que ISD por LD es igual al CSD, que sería la componente real de esta variable. Entonces este flujo yo lo puedo escribir como C sub SD más J C sub SQ. Esto va a ser igual a C sub 1 por el coseno del ángulo más J seno del ángulo. Y cuando yo desarrollo esto, yo sé que yo puedo escribir este CSD como ISD por L1D, porque el campo está abierto y porque no hay jaula. Y esta parte de acá yo la puedo escribir como ISQ por
por L1, porque no hay jaula. Igual a lo que me dé la expresión de acá al lado. Ese es como el proceso que ustedes tienen que hacer para llegar a estas ecuaciones de acá. Y con eso ya obtienen sus corrientes en coordenadas de rotor. ¿Se podría haber hecho inmediatamente en coordenadas de rotor? Sí, y eso es lo interesante. No necesitan escoger esta transformación para llegar a la respuesta. Andrés, Dime. coordenada de rotor es un sistema de referencia que gira a la misma velocidad del rotor. No significa como DQ, que gira a 50. Veamos cuáles son los Yo- sistemas de referencia que podemos escoger. El primero es el sincrónico, que serían los 50 Hz. Podemos escoger el de rotor, que sería a la velocidad que gira el rotor, o sea, serían los 49 Hz. Podría El ser DQ como... el mismo que el sincrónico, ¿verdad? O el DQ significa el rotor. Las ecuaciones de Park serían estos, de rotor, porque giran al omega que gira el rotor, que puede ser distinto al sincrónico. Eso es importante tenerlo claro. Ya, gracias. La segunda pregunta es determinar la corriente en la fase A y qué parámetro es posible determinar a partir de este resultado. Diego Castillo. Terapia es como temporal. Claro. Lo más fácil como en alfabeta pasarlo a temporal. Claro, si nos volvemos acá atrás, si se fijan, acá están en coordenadas propias, o sea, en coordenadas de estator. Si yo quiero usar estas ecuaciones, yo sí o sí tengo que estar en coordenadas propias, porque esto también sirve para el rotor. Si el rotor está devanado y quieren saber cuál es la corriente IAR, entonces pueden ocupar esto con la parte real del IR, pero tiene que estar en coordenadas propias. Ese IR tiene que estar en coordenadas de rotor y este IS tiene que estar en coordenadas de estator. Lo que tenemos que hacer entonces es llevarlo a coordenadas de estator y ahí calcular la parte real a ese componente. ¿Cómo se relaciona la amplitud de la corriente con la posición del rotor? Bueno, eso ya lo tenemos. Porque para construir en coordenadas de rotor vamos a tener esta forma que se define a partir de las componentes que calculamos anteriormente. ISD más JISQ, pero esto ya está reescrito con el Euler para que nos quede de forma más amigable cuando nosotros cambiemos coordenadas. Porque el ISR es igual a esta suma. I1D por el seno del ángulo menos J I1Q por el coseno del ángulo. Pero cuando quiera transformar de coordenadas no va a ser tan cómodo. Y para eso se puede utilizar la identidad de Euler que permiten llevar esa forma que estaba con senos y cosenos a solamente un E elevado a J algo. De hecho aquí les preguntaban cuál era la forma que iba a tomar la FMM, que es proporcional a la forma que toma la corriente. Por lo tanto, si ustedes tenían esta forma, entonces podían decir, se compone de dos componentes, una que gira como de secuencia positiva y otra que gira en sentido contrario. Dicho eso, cuando pasamos a coordenadas de estator, nos va a quedar de esta forma, o sea, multiplicar por E a la J omega, porque ese es el ángulo que está entre los sistemas de referencia, el omega t y no un omega 1t. Y con esta forma ya es llegar y calcular la parte real solamente y obtener la corriente en la fase A. Andrés, Dime, Vicente. ¿por qué al pasar de rotor a estator en la ecuación 25 multiplicaste por E a la omega y no a la omega 1 o omega s? Buena pregunta. Yo hubiera Sí. pensado que la velocidad del estator es omega s. Es que lo queremos llevar a estator. Hay una forma de verlo en función de las diferencias de rapideces de los sistemas de coordenadas. En este caso, el estator está quieto, por lo tanto sería como la rapidez del estator menos la rapidez del nuevo sistema de referencia. Pero en este caso, yo estoy llevando desde un sistema que se está moviendo a un sistema que está quieto. Entonces, sistema de referencia original menos sistema de referencia al que lo vamos a llevar. En este caso, J omega t menos J, ¿a dónde queremos llevarla? A estator, 0 t. Y ahí aparece el J omega por el que tienen que multiplicar. No omega r. No, y eso es súper importante, porque el omega R se puede llamar como sistema de referencia de deslizamiento, porque son muy bajas. En este ejemplo, como es un 2%, el omega R es 1 Hz. Entonces, yo quiero llevar un sistema que está girando a 49 Hz a 0. Por eso tiene que ser el J omega y no el J omega R. Gracias. Andrés, Diego, dime. ¿podrías explicar de nuevo lo del FMM y las corrientes? Lo que pasa es que, ¿cómo yo puedo obtener la forma de la FMM? Puedo obtenerla a partir de la corriente. En el espacio se van a ver proporcionales. ¿Y por qué pasa eso? Eso es por los circuitos magnéticos. La FMM que se induce en el otro devanado es proporcional a la corriente y a la cantidad de vueltas. En este caso, nosotros no conocemos la cantidad de vueltas de un estator, pero sabemos que son proporcionales a las cantidades de vueltas, por lo tanto, van a tener la misma dirección en el espacio. Por eso, si nos preguntan por la FMM, lo único que tenemos que hacer es calcular el fasor espacial de corriente en el sistema de referencia adecuado. Ya, gracias. Perfecto. La pregunta 3 es calcular el momento estacionario para mantener el deslizamiento constante en 2%. Como ya tenemos nuestra corriente en dq, tenemos nuestro flujo también, coordenadas de rotor, vamos a poder ocupar esta ecuación que habíamos visto antes. Nos va a quedar de esta forma. Entonces, el torque en función del deslizamiento va a estar dado de esta forma. El sistema impulsor debe ejercer un momento que tenga la misma magnitud torque y que se encuentre en contrafase. Esas eran las preguntas. Bueno, y además la pregunta de la FEM. Me interesa que pasemos al trabajo propio rápidamente. Aquí está la pizarra. Andrés, este ejercicio no es de oxidación asimétrica. Lo digo por la forma que
tiene que B y C están cortocircuitadas. El profe me dijo que este ejercicio no era de excitación asimétrica. Entonces, cualquier duda, vayan preguntando nomás. La primera pregunta es determinar la tensión continua necesaria que permite inyectar en estado estacionario la corriente nominal en la fase A. Calcularon el fasor espacial de tensión. ¿En qué coordenadas? Eso es importante, igual lo pongan ahí. Ustedes definieron la referencia que el punto C es como 0, por ende, la tensión, la fase B y C es 0. El fasor entonces espacial de corriente va a ser constante. Tiene sentido, están aplicando una tensión constante. Entonces se vería un campo constante solamente. Y por otro lado, esta parte de acá, donde dicen que menos IA es igual a IB más IC, lo pueden reemplazar cuando se define el fasor espacial de corriente y ahí van a llegar el fasor espacial y ese es igual a IN. Y como la fase A está alineada con el eje real, entonces IA también va a ser IN. Reemplazando eso en la ecuación de equilibrio eléctrica, como es estado estacionario el flujo ya no varía, van a poder entonces calcular que la tensión continua necesaria va a ser 3 medios del RS por la corriente nominal. El interruptor, dime. Me quedó un poco la duda con el tema de las corrientes. ¿Por qué se expresan así a pesar que esas corrientes en teoría son continuas o no? A ver, es buena la pregunta. Cuando nosotros planteamos el fasor espacial de corriente, no tiene ninguna restricción en cuanto a estos valores, sino que estos son valores instantáneos. De hecho, por LSK en ese punto, donde esta corriente, que viene a ser la corriente de la fase A, tiene que ser igual al menos la suma de estas dos. Entonces, definen esta referencia y hacen el LSK en este punto y van a obtener exactamente esta ecuación. Y con esta ecuación, entonces ustedes pueden reemplazarla acá, para que te quede todo en función del IA, y ustedes les dicen que el IA tiene que ser I sub n, entonces lo reemplazan y van a llegar exactamente a esto. En la segunda pregunta les dicen utiliza un sistema de coordenadas adecuado y escriba las ecuaciones dinámicas en términos solo de las variables de estado, IS, phi r y la excitación. Determina la constante de tiempo que describe la dinámica después que se cierra el interruptor. Entonces acá ustedes ya no están viendo estado estacionario, sino que lo que están viendo es el transitorio, por lo tanto las derivadas son importantes. Y la última pregunta es que ya después de estar en estado estacionario, este interruptor se abre. Entonces, ¿de qué forma la tensión entre este punto y este punto varía en función del tiempo? ¿Qué constante evoluciona esa tensión? Bueno, ya estamos en la hora, la pizarra queda disponible para que ustedes puedan ya sea juntarse o seguir trabajando en esta forma. Básicamente, lo que hemos aprendido hoy, interiorizamos primero el concepto de fasor espacial, lo repasamos y vimos qué tan fácil es cambiar de coordenadas cuando estamos trabajando en el fasor espacial. Al mismo tiempo, utilizamos esos fasores espaciales para poder, en un caso, encontrar la corriente en ejes D y Q, y en este otro caso, ver qué sistemas de referencia son necesarios para poder simplificar el problema. Lo importante es escoger un sistema de referencia y para eso tenemos que saber con qué rapidez gira y a qué variable nos estamos alineando. Sobre esa base vamos a poder entonces replantear las ecuaciones de equilibrio eléctrica y así ver qué variables se hacen constantes y poder calcular fácilmente su magnitud. Probablemente tiene que estar dada por el enunciado en algún aspecto. Así que eso, agradecerles que hayan venido acá al Zoom y también a quienes están viendo la grabación. Muchas gracias.